La creencia sobre cómo se elige la forma en la que moriremos en el mundo espiritual varía según las diferentes filosofías y religiones. No existe un consenso universal sobre este tema, ya que está muy influenciado por las creencias culturales y religiosas de cada persona. En algunas creencias, se piensa que el destino de una persona está determinado por un plan divino o por fuerzas más allá de nuestro control. En otras, se cree que las elecciones y acciones que tomamos en nuestra vida influyen en cómo y cuándo moriremos. Algunas filosofías espirituales sugieren que nuestra alma puede tener algún grado de participación en la elección de la forma en la que moriremos, posiblemente como parte de un proceso de aprendizaje o evolución espiritual. Es importante recordar que las creencias sobre el mundo espiritual son altamente subjetivas y pueden variar ampliamente de una persona a otra. Por lo tanto, si estás interesado en este tema, te recomiendo investigar las creencias y enseñanzas de diferentes filosofías y religiones para obtener una comprensión más completa de las perspectivas que existen. Las creencias sobre quién elige cómo morimos varían significativamente entre las diferentes religiones. A continuación, proporcionaré una breve descripción de algunas de las creencias más comunes en varias religiones principales. 1. Cristianismo. En el cristianismo, se cree que Dios tiene un plan para cada individuo y que Él tiene control sobre la vida y la muerte. Según esta perspectiva, Dios decide cuándo y cómo una persona morirá. 2. Islam. En el Islam, se cree que Dios tiene conocimiento absoluto y control sobre todas las cosas, incluida la vida y la muerte. La hora y la forma de la muerte están determinadas por la voluntad divina. 3. Judaísmo. Las creencias sobre la muerte en el judaísmo pueden variar entre diferentes corrientes y tradiciones. Algunos judíos creen en la providencia divina y que Dios tiene control sobre la vida y la muerte, mientras que otros pueden creer que la muerte es una parte natural del ciclo de vida humana. 4. Hinduismo. En el hinduismo, se cree en la reencarnación, lo que significa que el alma pasa por múltiples vidas. La forma y el momento de la muerte en una vida particular están influenciados por el karma de la persona, es decir, las acciones y decisiones de vidas anteriores. 5. Budismo. Similar al hinduismo, el budismo también cree en la reencarnación. La forma y el momento de la muerte están influenciados por el karma acumulado. El objetivo es alcanzar la liberación del ciclo de reencarnación. 6. Sikhismo. Los sikhs creen en la voluntad divina y en que Dios tiene control sobre todas las cosas. La muerte se ve como parte del plan divino y no se cree que sea influenciada por las acciones de una persona. 7. Otras religiones y creencias espirituales. Otras religiones y filosofías espirituales tienen sus propias creencias sobre la muerte y quién tiene control sobre ella. Por ejemplo, algunas creencias indígenas pueden estar relacionadas con la conexión con la naturaleza y los espíritus. Recuerda que estas son descripciones generales y que hay muchas variaciones y matices dentro de cada religión. Además, las creencias pueden evolucionar y cambiar con el tiempo y pueden variar según la interpretación individual de cada persona. Desde una perspectiva científica y no religiosa, el concepto de elección en relación con la forma en que morimos no tiene una base empírica. En lugar de ser una elección hecha por un agente consciente, la muerte suele ser el resultado de una combinación de factores biológicos, ambientales y sociales. La muerte es un proceso biológico natural que ocurre en todos los seres vivos. En el caso de los seres humanos, las causas de la muerte pueden variar enormemente, desde enfermedades y condiciones médicas hasta accidentes o eventos naturales. En términos del universo como un todo, no hay evidencia científica de que exista una entidad consciente o una fuerza que elija cómo o cuándo morimos. La muerte se considera un componente inevitable de la vida y está sujeta a procesos biológicos y físicos naturales. Es importante tener en cuenta que las explicaciones religiosas y espirituales sobre la muerte, que fueron mencionadas en la respuesta anterior, están basadas en creencias y no en pruebas científicas. Cada individuo tiene derecho a tener sus propias creencias y perspectivas sobre este tema, y estas pueden estar influenciadas por la religión, la espiritualidad, la filosofía y otros factores personales. La creencia en el libre albedrío es una perspectiva filosófica y espiritual que sostiene que los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones y elecciones libres, sin estar determinados completamente por factores externos o predestinación divina. Desde esta perspectiva, se podría argumentar que en cierta medida, elegimos cómo vivir nuestras vidas y cómo enfrentar la muerte.
Sin embargo, esto no implica que elegimos de manera consciente y específica el momento y la forma exacta de nuestra muerte. La muerte puede estar influenciada por factores biológicos, genéticos, ambientales y sociales que están más allá de nuestro control individual. En la creencia del libre albedrío, se suele pensar que nuestras decisiones y acciones pueden afectar nuestra salud y bienestar, lo que a su vez puede influir en nuestra longevidad y calidad de vida. Por ejemplo, elegir llevar un estilo de vida saludable, evitar comportamientos riesgosos y buscar atención médica cuando es necesario puede contribuir a una vida más larga y saludable. Dicho esto, las circunstancias específicas que rodean la muerte, como accidentes o enfermedades, pueden estar fuera de nuestro control directo. En última instancia, las creencias sobre el libre albedrío y cómo se relacionan con la muerte varían entre las diferentes filosofías y religiones, y son interpretaciones individuales y subjetivas. La noción de poder elegir cómo nacemos o cómo morimos es una perspectiva espiritual y filosófica que se basa en la idea de libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones significativas en nuestra existencia. Desde esta perspectiva, algunos creen que antes de nacer, en un estado espiritual o metafísico, elegimos ciertos aspectos de nuestra futura vida, incluyendo las circunstancias de nuestro nacimiento y las lecciones que aprenderemos en esta vida. Se piensa que estas elecciones se hacen con un propósito mayor, como el crecimiento espiritual o el cumplimiento de un destino particular. Sin embargo, es importante entender que estas creencias están arraigadas en la espiritualidad y la filosofía y no tienen una base científica verificable. No hay evidencia empírica que respalde la idea de que tomamos decisiones conscientes sobre cómo naceremos o moriremos. Además, incluso entre las personas que sostienen estas creencias, hay muchas interpretaciones diferentes sobre cómo funciona este proceso y en qué medida influimos en las circunstancias de nuestra vida. Algunos pueden creer en un papel más activo en la elección de la forma en que nacen y mueren, mientras que otros pueden verlo de manera más abstracta o simbólica. En última instancia, estas creencias son personales y subjetivas, y cada individuo puede tener su propia interpretación sobre el tema. Es importante respetar la diversidad de perspectivas en cuestiones de espiritualidad y filosofía. El proceso de morir puede variar considerablemente de una persona a otra y depende de una serie de factores, incluyendo la causa de la muerte, la presencia de condiciones médicas preexistentes, y la atención médica y el apoyo emocional disponibles. En muchos casos, las personas que están muriendo pueden experimentar diferentes tipos de molestias, dolor físico, dificultades respiratorias, confusión, ansiedad o incomodidad. Sin embargo, no todas las muertes son dolorosas. Por ejemplo, algunas personas pueden fallecer de forma repentina o en su sueño, sin experimentar dolor significativo. Es importante destacar que en el ámbito médico y de cuidados paliativos, se trabaja arduamente para proporcionar alivio del dolor y otros síntomas a las personas que están en proceso de morir. Los cuidados paliativos se centran en mejorar la calidad de vida y proporcionar comodidad y apoyo tanto a la persona que está muriendo como a sus seres queridos. Además, el apoyo emocional y espiritual es esencial durante este tiempo. Muchas veces, el acompañamiento amoroso de familiares y seres queridos, así como el apoyo de profesionales de la salud, puede hacer que el proceso de morir sea más tranquilo y reconfortante para la persona que está muriendo. Es fundamental recordar que las experiencias de la muerte son extremadamente individuales y pueden ser influenciadas por una amplia variedad de factores. Cada situación es única y debe abordarse con compasión y atención a las necesidades y deseos de la persona que está muriendo y de sus seres queridos. La muerte es el proceso irreversible y natural por el cual un organismo vivo cesa de funcionar y de realizar las funciones biológicas necesarias para mantener la vida. Este evento marca el fin de la existencia física de un ser vivo. La explicación de cómo se elige la muerte varía según las perspectivas. Desde una perspectiva científica y médica, la muerte suele ser el resultado de una combinación de factores biológicos, como el fracaso de órganos vitales o sistemas del cuerpo, que impiden su funcionamiento normal. Desde una perspectiva espiritual o filosófica, algunas creencias sostienen que antes de nacer o en un estado espiritual, las almas pueden tener un papel en la elección de ciertos aspectos de su vida, incluyendo el momento y la forma de su muerte. Sin embargo, estas creencias no tienen una base científica verificable y son subjetivas y personales. En última instancia, la muerte es un fenómeno complejo que involucra tanto aspectos biológicos como filosóficos o espirituales.
Cada individuo puede tener su propia perspectiva y creencia sobre este tema, y es importante respetar la diversidad de puntos de vista en torno a la muerte y el proceso de morir. Existen numerosos testimonios de personas que afirman haber experimentado lo que comúnmente se conoce como experiencias cercanas a la muerte, SM. Estas experiencias son relatos de individuos que han estado clínicamente muertos o en grave peligro de muerte y, luego han sido resucitados o se han recuperado. Algunos de los elementos comunes reportados en estas experiencias incluyen 1. Sensaciones de paz y serenidad. Muchas personas describen una sensación de calma y tranquilidad durante la experiencia. Se sienten libres de preocupaciones y miedos. 2. Túnel de luz. Algunos informan de la percepción de moverse hacia una luz brillante al final de un túnel. 3. Encuentros con seres queridos fallecidos. Algunas personas afirman haberse encontrado con familiares o amigos que habían fallecido previamente. 4. Revisión de la vida. Se relata una revisión rápida de la vida, en la que se recuerdan eventos importantes y se experimenta una sensación de aprendizaje y comprensión. 5. Sensaciones fuera del cuerpo. Muchos reportan sentirse separados de sus cuerpos físicos y observar la escena desde una perspectiva externa. 6. Conexión con una presencia superior o divina. Algunas personas sienten una conexión espiritual profunda o una presencia divina durante la experiencia. Es importante tener en cuenta que estos testimonios son relatos subjetivos y no hay una explicación científica definitiva para estas experiencias. Algunos científicos proponen explicaciones basadas en fenómenos neurológicos, mientras que otros consideran que pueden tener un componente espiritual. Cada experiencia es única y puede interpretarse de manera diferente según las creencias y perspectivas de cada individuo. Por lo tanto, es esencial respetar y considerar estos testimonios con sensibilidad y empatía. La creencia en el infierno es un tema profundamente arraigado en muchas religiones, particularmente en el cristianismo, el islam y algunas tradiciones del judaísmo. Sin embargo, es importante recordar que las interpretaciones y creencias sobre el infierno varían considerablemente entre diferentes corrientes y denominaciones religiosas. Desde una perspectiva cristiana, el infierno se considera a menudo como un lugar de sufrimiento eterno reservado para aquellos que han rechazado a Dios o han vivido vidas moralmente corruptas. Sin embargo, incluso dentro del cristianismo, hay una amplia variedad de interpretaciones sobre lo que el infierno representa y cómo se manifiesta. En el Islam, también existe la creencia en un lugar de castigo eterno llamado Jahannam, donde las personas que han desobedecido a Dios pueden enfrentar consecuencias negativas después de la muerte. Las descripciones y creencias específicas sobre el infierno en el Islam pueden variar entre diferentes interpretaciones y tradiciones. Por otro lado, muchas otras religiones y sistemas de creencias tienen sus propias concepciones del más allá, algunas de las cuales pueden incluir conceptos similares a un lugar de castigo o purificación para aquellos que han hecho el mal. Sin embargo, es importante mencionar que hay muchas personas que no afilian a ninguna religión y pueden tener perspectivas completamente diferentes sobre la vida después de la muerte, o pueden considerar que es un tema desconocido y no abordado por la ciencia o la religión. En última instancia, la creencia en el infierno es un asunto profundamente personal y está influenciada por factores culturales, religiosos y filosóficos individuales. Cada individuo puede tener su propia interpretación o rechazar completamente la idea de un infierno. La creencia en el cielo es un concepto fundamental en muchas religiones y sistemas de creencias alrededor del mundo. El cielo, generalmente, se considera como un lugar de recompensa o bienestar después de la vida terrenal. A continuación, se presenta una visión general desde algunas de las religiones más comunes. 1. Cristianismo. En el cristianismo, el cielo es visto como el lugar donde las almas de los creyentes van después de la muerte para estar con Dios. Es un estado de felicidad eterna y comunión con Dios. 2. Islam. En el Islam, se cree en el paraíso, Jannah, como el lugar de recompensa para los creyentes que han seguido los mandamientos de Dios y han llevado una vida justa y piadosa. Es un lugar de gozo, belleza y bienestar eterno. 3. Judaísmo. Las creencias judías sobre el cielo pueden variar según las interpretaciones y corrientes. Algunos judíos creen en una forma de vida después de la muerte que puede implicar estar en la presencia de Dios. 4. Hinduismo. En el hinduismo, las creencias sobre la vida después de la muerte son variadas y pueden incluir la reencarnación. Dependiendo del karma acumulado en vidas anteriores,
se puede alcanzar un estado de bienaventuranza conocido como moksha. 5. Budismo. Las creencias budistas también implican el ciclo de reencarnación. Al alcanzar la iluminación y liberarse del ciclo de renacimientos, uno puede experimentar una forma de liberación conocida como nirvana. 6. Sikhismo. En el sijismo, se cree en el concepto de Sachkhand, un estado de unión con Dios donde el alma experimenta una paz y felicidad eternas. Es importante destacar que las creencias sobre el cielo son cuestiones de fe y espiritualidad, y no tienen una base científica demostrable. Además, las interpretaciones específicas sobre el cielo pueden variar entre diferentes corrientes y denominaciones, dentro de cada religión. Para aquellos que no siguen ninguna religión, las creencias sobre el cielo pueden ser completamente diferentes o pueden considerar el tema como algo desconocido y no abordado por la ciencia o la religión. Esta es una pregunta que ha intrigado a filósofos, teólogos y pensadores a lo largo de la historia. Si se descarta la idea tradicional de cielo e infierno, las creencias sobre lo que sucede con las almas después de la muerte varían ampliamente dependiendo de las perspectivas filosóficas o espirituales individuales. Algunas de estas perspectivas incluyen 1. Agnosticismo o ateísmo. Algunas personas no afiliadas a ninguna religión pueden no creer en la existencia de un cielo o un infierno. En estas perspectivas, el destino de las almas después de la muerte puede ser considerado como un misterio o como algo que simplemente no se sabe. 2. Reencarnación. Algunas creencias, como las del hinduismo y algunas formas del budismo, sugieren que las almas se reencarnan en nuevas formas de vida después de la muerte física. El destino de una persona en la siguiente vida está influenciado por el karma, es decir, las acciones y decisiones de vidas anteriores. 3. Nada o aniquilación. Algunos filósofos y pensadores sostienen que después de la muerte, simplemente no hay más experiencia o conciencia. Esto se conoce como aniquilación o nihilismo. 4. Existencialismo. Algunos existencialistas abordan la cuestión de la muerte desde una perspectiva que se centra en la importancia de vivir una vida auténtica y significativa en el momento presente, sin depender de conceptos de vida después de la muerte. 5. Perspectivas indígenas o espirituales alternativas. Algunas culturas indígenas tienen creencias y rituales que abordan la muerte y la vida después de la muerte de maneras distintas a las principales religiones monoteístas. 6. Perspectivas filosóficas individuales. Muchas personas desarrollan sus propias creencias y filosofías personales sobre la muerte y lo que sucede después, basadas en su propia reflexión y experiencia de vida. Recuerda que las creencias sobre la muerte y la vida después de la muerte son altamente subjetivas y personales. Cada individuo puede tener su propia interpretación y perspectiva sobre este tema.